Wall Street, el centro del poder financiero en América. Las empresas globales con sede aquí tienen una enorme influencia en las políticas de este país. Nadie los ha elegido. Intentan deshacer las regulaciones que los rigen impuestas por el Congreso. Wall Street es solo una de las muchas fuerzas poderosas que operan en las sombras. Investigaremos su fuerza en los medios militares, industriales y corporativos. En esta serie documental nos adentraremos en ellos y descubriremos quién gobierna América. Cada 4 años los estadounidenses eligen a un presidente. América en problemas. Cada 4 años la política domina nuestras pantallas de televisión, las noticias y el discurso nacional. Obama en materia de ética. Obama aspira a la reelección. Está en guerra con los republicanos. Los dos partidos están en guerra política, pero es como una carrera impulsada por millones de dólares utilizados para la publicidad. La atención se centra en los personajes políticos. Se paga a los comentaristas para que nos digan quién está en cabeza. No se habla de los problemas. Todos saben que las campañas están dirigidas por estrategas, profesionales y expertos. Los anuncios políticos son cínicos y astutos. Las palabras están escritas. Los eslóganes tienen como objetivo promover la percepción y reforzar los prejuicios. El marketing es la misión, vender, no informar. Este espectáculo se presenta como un triunfo de la democracia. Pero ocupar un cargo no significa necesariamente estar en el poder. Los americanos creen que deciden su futuro, pero ¿lo hacen realmente? En realidad no puedes verlos. ¿Te refieres a quien gobierna en América? Sí, están detrás de la pantalla. ¿Son invisibles? Para el público en general. ¿Y la gente sabe lo que está pasando? Sí y no. ¿Hasta qué punto sí y hasta qué punto no? A medias. ¿Quién gobierna América? El historiador americano ganador del premio Pulitzer, Eric Foner, afirma que esto plantea muchas preguntas sobre el poder que trabaja en las sombras. ¿Quién gobierna América? No hay un solo grupo. Por un par de generaciones hemos tenido una élite de poder, conexiones de personas en los negocios, política y ejército, que determinan los cambios.
No es algo conspirativo. Hay funcionarios elegidos, pero sus acciones están limitadas por el gobierno permanente. Los presidentes van y vienen, pero esa clase dirigente, un complejo militar financiero, realmente determina los límites. Estamos en el Left Forum, una reunión de intelectuales y académicos progresistas. Los ponentes no están de acuerdo en todo, pero sí en que Estados Unidos no es la democracia que dice ser. Stanley Aronovich escribe sobre los estudios de C. Wright Mills, quien escribió sobre la existencia de una élite de poder llamada el 1%. Trata de identificar tres ámbitos institucionales que realmente forman la élite del poder. Es insensible al pueblo y a la democracia. Dice que esos tres grupos son las instituciones corporativas, los militares y los directores políticos de alto nivel. Son los líderes nacionales, la rama ejecutiva del gobierno. El Congreso está en los niveles intermedios del poder. No comparte realmente la decisión de hacer la guerra o sobre la política económica principal. Está básicamente fuera del poder. Quizá por ello, solo hasta el 9% de los americanos de ambos partidos creen que el Congreso es representativo y capaz de resolver problemas. Si los políticos están atrapados en un estancamiento polarizado y partidista, ¿quién ejerce el poder de decidir cuáles deben ser las prioridades y políticas del país? Muchas de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos ahora mismo están dirigidas por el dinero y los intereses económicos. Pero también hay un movimiento emergente desde la base. ¿Es la clase dirigente en América un concepto anticuado? Hay una clase, pero no están escondidos. Es más estructural. Hay ciertos clubes a los que van, ciertas calles en las que viven, se relacionan entre sí. Se lo preguntamos a Erin Crowell, una joven madre de clase trabajadora de una pequeña ciudad que tiene 2 empleos mientras sigue estudiando. ¿Quién gobierna América? La gente que tiene el dinero para enviar grupos de presión a Washington. Nadie de mi ciudad puede permitirse hacerlo. No tenemos ninguna manera de podernos defender. ¿Sientes que tienes poder en nuestro país? ¿Que tienes la capacidad de conseguir tu sueño? Siento que se me escapa. No creo que lo haga. El sueño para mí es terminar la universidad y cuidar de mí y de mi hijo. Pero sé que a mucha gente en mi situación ni siquiera es capaz de conseguir por lo menos eso.
Si los ciudadanos que deberían estar al mando no lo están, ¿quién lo está? Los americanos más ricos mandan a través de instituciones no elegidas que actúan en su propio interés. Al final, el Estado y el sistema se fusionan, sostiene el analista político Leo Panitch. Hay una fuerza externa que controla el Estado americano. Es capitalista en su esencia, muy organizado. No lo hace porque haya influencia de Wall Street y de un complejo militar industrial. Lo hace porque está estructuralmente integrado con Wall Street. Hay gente que conspira, seguro, pero el capitalismo no es una conspiración. Sabemos quiénes son esos ricos, sabemos cómo recaudan ese dinero de nosotros. Parece que hay fuerzas corporativas, además de Wall Street, que ayudan a guiar nuestra política y economía. El analista político Michael Clair afirma que la falta de cobertura mantiene al público en la sombra. ¿Los medios lo cubren? En general no. Los medios necesitan el dinero que el lobby del petróleo y el gas les paga por los anuncios. Dependen de los ingresos publicitarios, por lo que no dicen mucho. ¿Existen realmente leyes que regulen lo que hacen? Hay leyes, pero han sido escritas por sus grupos de presión para favorecerles. Así que en su mayoría están a su favor, no a favor de los americanos. ¿Hay un asunto en el que el interés de la industria petrolera o energética esté en conflicto con los intereses de los americanos? La industria petrolera ha presionado para que se realicen perforaciones en las aguas profundas del Golfo de México y en la costa de Alaska. Reciben beneficios fiscales por ello y pudieron hacerlo sin ningún tipo de supervisión. De ahí el desastre de Deepwater Horizon. La mayoría de los americanos conocen la industria del petróleo en el surtidor de gasolina, donde los precios suelen subir debido a la especulación y también a través de la publicidad televisiva. Y aquí aparecen las empresas de medios de comunicación. Jeff Cohen ha escrito sobre su impacto en la formación de la opinión de los americanos sobre su país y su sistema de poder. Son los mismos medios que citan a los expertos que empujaron a nuestro país a la guerra con Irak. Se disculparon por ello y prometieron ser más cuidadosos la próxima vez. 10 años después, los mismos medios nos engañan sobre un programa de armas en Irán que no existe. Es como si cuando empieza una guerra no te dejaran publicar opiniones contrarias. Intentamos publicar las opiniones que mostrarán esa inteligencia que justificaría el ataque a Irak, pero nos quitaron.
Y la mayoría de las personas que trabajan en los principales medios de comunicación no lo creen. Creen que pueden cubrir los temas libremente y que la red es mucho más diversa de lo que se dice desde fuera. Los que cuestionaron las pruebas de que había amenaza de armas de destrucción masiva tenían toda la razón, y a la mayoría nos echaron de la televisión. Los que se equivocaron han ascendido. Ciertamente no se ha demostrado en los últimos 10 años cuando los periodistas que tenían razón han sido castigados, sancionados o expulsados de los medios de comunicación. Y los periodistas que se equivocaron tienen hoy más poder del que tenían. Las personas que poseen instituciones son normalmente muy conscientes del poder que tienen como parte de una clase dominante, dice Brian Drolet. Se habla mucho de si debemos votar a los demócratas o a los republicanos. Se habla de los ricos frente a la masa de los pobres. Pero nos olvidamos de la estructura de nuestra sociedad. En los años 30 y 60 existía la clase obrera. Ahora se trata de la clase media y del 1%, como si no hubiera pobres. Esa palabra ha sido desinfectada y borrada del vocabulario. Incluso del vocabulario de la izquierda. La palabra clase ha perdido su poder. Hablar de clase no es hablar de una conspiración, sino de un sistema complejo que ha evolucionado a lo largo de los años. Estos son los pilares del análisis que exploraremos en esta serie. Es sencillo pero difícil de entender para muchos americanos por qué muchos de nosotros queremos creer los mitos que aprendemos en la escuela y que nos hacen sentir superiores a otros países. Se trata del excepcionalismo americano. Deberíamos empezar por cómo se fundó Estados Unidos. Roxanne es una líder de los indígenas americanos, los primeros americanos. Había que eliminarlos porque se querían sus tierras. En América Latina, los indígenas fueron convertidos en campesinos. Pero aquí, el anglocolonialismo tuvo el objetivo de eliminarlos para poderles quitar sus tierras. Así que las preguntas sobre los custodios del poder real conducen de nuevo a los debates sobre cómo rehacer el poder y cuestionar su distribución. Estas son las cuestiones que el movimiento Occupy Wall Street plantea al desafiar al poder institucional para revivir la democracia. David DeGrow explica los orígenes de Occupy. Todo se movía en esta dirección. Hubo protestas en toda Europa. Era solo cuestión de tiempo que llegara a América. Es solo una progresión natural para aparecer aquí. Aparece aquí porque a pesar de que la riqueza está tan concentrada,
La gente tiene un sistema de medios de comunicación donde están tan propagandizados y se sienten aislados. Occupy ayuda a la gente a salir, a concienciarse. Hemos cambiado el discurso nacional. El movimiento se enfrenta a poderosas fuerzas con dinero, a las fuerzas policiales y a la clase política. Mucha gente comparte la misma esperanza. ¿Es importante tu clase en este país, como la clase alta? Soy camarera en un buen restaurante y tengo claro mi papel. Lo puedes saber solo por el diálogo con la gente. Hablé con un gerente de una gran empresa. Si vieras su cara cuando mencioné que iba a una escuela pública, Hay mucho resentimiento contra los trabajadores, como si no merecieran lo que reciben. claro, veamos los recientes ataques contra los empleados del sector público y contra los profesores. La gente piensa que si ellos no reciben esos beneficios, los demás tampoco los merecen. Quizá deberíamos trabajar todos para conseguir las ventajas para todos. Me doy cuenta de que vivimos en un país en el que el sueño se le escapa a mucha gente y no se siente poderosa. No sienten que puedan hacer algo, cambiar las cosas. El sueño es despertarse mañana y poder pagar el alquiler y tener un techo sobre mi cabeza. Trabajaré para conseguir mi sueño mañana. Pero hoy tengo que ir a clase y hacer mi trabajo. Y dormir un par de horas. Aquí, en esta conferencia, hay brillantes teóricos, analistas y expertos. ¿Qué opinas de esta idea de reunirse para marcar la diferencia? Es fantástico poder estar aquí con ellos, porque quiero aprender. Creo que mi trabajo es aprender de estas mentes brillantes y así poder llevar esto a la gente, mostrarles y explicarles, ya que no tenemos acceso a este tipo de cosas a diario. Así que espero tratar de iluminarlos un poco. Erin expresa las esperanzas de muchos americanos que quieren remodelar la naturaleza del poder. No es una batalla que ella sienta que está ganando. Tal vez por eso ella, como muchos, quiere saber quién gobierna América. La cuestión de quién gobierna fue planteada al principio y respondida por la Revolución Americana, que luchó por la independencia de los británicos, para que los americanos pudieran gobernarse a sí mismos. El doctor Eric Foner, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Columbia.
Hoy el grado de desigualdad es inusual. Nunca antes los ricos se habían quedado con una parte tan grande de los ingresos nacionales. La brecha es mayor que nunca. Además, Occupy Wall Street no es un movimiento de agricultores o de obreros. No tiene la misma base. La gente tiene que aprender la historia. Eso es parte de nuestro trabajo. No hay nada antiamericano en plantear la cuestión de la plutocracia económica o injusticia. La gente de Occupy es heredera de una larga tradición en este país. Los activistas de Occupy luchan por la independencia y la justicia económica frente a la dominación de una pequeña élite en nombre de la mayoría. El 1% contra el 99% es brillante. Es una estructura de poder no democrática que influye en la política, la economía, la sociedad y la cultura. ¿Qué impacto ha tenido Occupy en el planteamiento de cuestiones básicas sobre la naturaleza del poder en América? Tiene un impacto en la percepción. Ha cambiado el discurso. La cuestión es si será capaz de cambiar la política. No debería preocuparse por cambiar la política a corto plazo. Para cambiarla a largo plazo hay que crear un movimiento mayor y hay que preguntarnos qué tipo de vida queremos. ¿Cuál es la buena vida? David DeGraw acuñó la expresión 99%, 1% y fue uno de los primeros organizadores de Occupy. Explicó por qué es tan urgente saber quién gobierna América. Los grandes bancos y la riqueza concentrada han amañado el proceso político. Tenemos un país en el que los millonarios americanos tienen 46 billones de dólares, una cifra asombrosa. Pero en la última generación toda la riqueza ha ido a esa élite, el 1%. Hay 400 personas que tienen tanta riqueza como la mitad de la población. Muchos de los occupiers creen que esa nueva revolución americana no es tan nueva, sino que tiene sus raíces en el conflicto que existe en América entre los que poseen los recursos y los que quieren la igualdad. Entonces, ¿quién gobierna América? Es una pregunta curiosa porque se habla de poder. América es un negocio, como la tierra robada, la propiedad. El capitalismo consiste en hacer dinero. Muchas revoluciones empiezan en la cima. La gente que comenzó la lucha contra Gran Bretaña eran comerciantes en Boston y Nueva York, propietarios de plantaciones en Virginia. La mayoría de los fundadores en Virginia tenían esclavos, pero tuvieron que apoyar al pueblo. Y entonces la gente empezó a exigir. Los esclavos comenzaron a exigir la libertad. Las mujeres empezaron a exigir mayor igualdad. Cuando una clase privilegiada comienza la resistencia, no dice cómo va a ser todo el proceso. Este conflicto entre el 1% y el 99% resuena en el corazón del levantamiento anticolonial de Estados Unidos, en las calles de Boston, lugar de conmemoración de una masacre por parte de los británicos y de una lucha por la libertad. ¿Fue la Revolución Americana una revolución? Los ingleses pensaron que sí, no fue como la Revolución Francesa, pero derrocó todo un sistema de gobierno.
Sustituyó a la clase dirigente por otra y planteó estos problemas de igualdad. No solo la igualdad en términos de 1 y 99%, sino el papel de la esclavitud y las mujeres. Desató una lucha entre todos los grupos que continuó mucho después de la revolución. La cabalgata de medianoche de Paul Revere es uno de los poemas más famosos de la Revolución Americana. Estamos aquí, frente a la estatua de Revere, el hombre que alertó a todo Massachusetts de la llegada de las tropas británicas. ¿Qué tipo de revolución fue? ¿Qué ocurrió en Boston? ¿Qué hemos aprendido? Miles de turistas y estudiantes visitan cada día estos monumentos, pero la mayoría desconoce lo que realmente ocurrió y repite los mitos. Aquí estaba Revere, uno de los grandes héroes revolucionarios. ¿Estáis aquí para ver su estatua? ¿Puedo haceros una pregunta al respecto? ¿Quién era Paul Revere? Fue un padre fundador. Escribió la cabalgata para advertir sobre los británicos. ¿Sabéis que era un hombre de negocios muy rico aquí en Boston? ¿Quería unirse al ejército continental y lo rechazaron? No lo sabía. ¿Sabíais que aquí estaba una clase mercantil, el 1%, que gobernaba en muchos aspectos y la gente no tenía derecho a decir nada porque entonces había esclavos, siervos? No sabía nada de él. No presto atención en la clase de historia. Mi hermano Bill ha enseñado historia a los estudiantes durante muchos años y ha seguido varios debates sobre nuestra historia. ¿Fue un levantamiento popular o fue dirigido por las élites aquí en Boston? Las dos cosas. El pueblo odiaba a los británicos y participó en revueltas y boicots. Pero entonces había el 1%. Los líderes de la revolución la dirigieron. No utilizaban palabras como libertad para que la gente se olvidara de su propio descontento en las colonias y de sus propios intereses. La clase empresarial no quería más impuestos sobre sus productos. Querían competir con los productos británicos y como resultado hubo el Tea Party. Y había comerciantes como John Hancock que se dedicaba al contrabando de mercancías. No querían pagar los impuestos británicos. Cuando se codificó esta revolución en la Convención Constitucional, la gente que fue invitada fueron los grandes terratenientes, la clase mercantil. Nada de mujeres, indios u obreros. En realidad, hubo esclavos inspirados por la revolución que intentaron conseguir su libertad. Algunos lo hicieron. La idea de la revolución y la democracia eran radicales, inspiradoras, revolucionarias. Puede que incomodara a los líderes, ya que algunos de ellos tenían esclavos, no querían que esto se hiciera viral. Entonces, ¿sus nietos son los que están gobernando hoy? Y a veces los descendientes directos de esa gente. Hubo una cierta movilidad de clases, pero la gente que lideró la revolución no quería una revolución social. Después de la revolución, gente como Daniel Chase, un granjero y capitán en la revolución, trató de organizar otra revolución contra los que reemplazaron a sus patrones ingleses.
los líderes coloniales. Más de 2 siglos después de que la rebelión de Shays sacudiera el oeste de Massachusetts para destronar a la élite, tenemos un monumento para Shays y los que lucharon con él. Aquí se colocan banderas americanas en su lápida en señal de apoyo a los valores por los que luchó. Soy Dave Rothstein. Estamos en la taberna Stagecoach en Sheffield, Massachusetts. Y este es un cuadro de Shays, un miliciano. Luchó en la revolución y cuando volvió encontró a los campesinos excluidos y a muchos encarcelados por la misma crisis de la deuda que sufrimos hoy. Hay muchas similitudes, pero esencialmente la promesa de la revolución era anular la deuda externa, con todo. Los agricultores descubrieron que la deuda era aún mayor y los bancos eran aún más severos. Hoy en día la rebelión de Shays está olvidada, pero vive en YouTube. Shays now unsheathed his sword and ordered the fife and drum players to strike up a tune. The men began marching in cadence. La ironía, dice Eric Foner, es que Shays no era más que un líder de masas. De hecho, los opositores la llamaron rebelión de Shays. Así que olvidemos a Shays como persona y pensemos en él como movimiento popular. Los granjeros, los obreros que salieron a la calle. Pero no instalaron un gobierno que se supone que representa al pueblo. Mientras tanto, son los banqueros, terratenientes y comerciantes los que se benefician de todo. Fue el primer movimiento Occupy Wall Street. Presentaron una solicitud de reparación al gobierno en Boston y este la ignoró. Y todavía tenían sus armas. Fueron a estos sitios de la corte y pusieron piquetes. Y tuvieron cierto éxito hasta que se formaron milicias privadas para reprimirlo. Fue suprimido cerca de aquí, ¿verdad? La última batalla tuvo lugar en Sheffield. La dirigió el brigadier Ashley, cuya casa todavía está aquí. El coronel Ashley y sus padres fueron unos de los héroes de la revolución. Si muchos americanos blancos se sintieron decepcionados por los logros de la revolución, ¿qué pasa con los negros y los nativos americanos? En 1730, cuando se incorporó Sheffield, había 30 familias negras en Sheffield. La mitad eran esclavos y la otra mitad libres. Elizabeth Freeman, una sirvienta de la casa de los Ashley, escuchó toda la charla sobre la Declaración de Independencia de Massachusetts durante la cena. Ella pensó que tal vez podría calificarse, y de hecho se presentó en la corte y ganó su libertad. Así que la corte estaba dando la libertad por un lado y suprimiendo la libertad por el otro. Años después, una pequeña comunidad negra se convirtió en el hogar de un joven que se haría el líder de la lucha por los derechos civiles y por la igualdad racial. En el centro de Great Barrington hay un mural que conmemora sus contribuciones políticas e intelectuales. Incluye citas de Barack Obama y Martin Luther King. Hablamos del Dr. William Edward Burghat Du Bois. Du Bois fue uno de los gigantes del siglo XX. Du Bois planteó los problemas que aún nos acompañan. La cuestión racial en América es el problema de la línea de color. Sigue siendo un problema en este país y fuera de él.
Du Bois habló de la igualdad económica y de cómo conseguirla. Es un escritor y pensador brillante, y mucho de lo que dijo sigue siendo relevante. ¿Y los indígenas? Debían ser eliminados porque lo que se quería era su tierra, ni siquiera su trabajo. Roxanne forma parte de los movimientos indígenas en Estados Unidos y dice que los indígenas estaban siendo exterminados. Le preguntamos por la revolución. No fue una revolución, fue una guerra de independencia del poder colonial. Pero no fue una revolución anticolonial como las de Sudamérica o Haití. Así hay muchos relatos diferentes sobre los orígenes de los Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, fue fundado como un estado de pobladores. Se convirtió en una potencia imperialista y la democracia siempre ha sido una oligarquía. Una democracia capitalista con una retórica de populismo que está fuertemente basada en la raza. Si eres negro, un esclavo, eres indígena. Si eres blanco y colono, puedes ser un rey, un propietario. Así que el sueño de todos estos campesinos que vinieron como colonos es poseer una tierra. Es una democracia muy ilusionista. Con todo esto, este es un tema que debe ser examinado si queremos entender quién gobierna América, los orígenes del 1%. Es una parte de la historia que la mayoría de los americanos probablemente desconocen. ¿Te parece que muchos de los americanos no saben todo acerca de su propia historia? Hay muchos estudiantes a los que enseñé que nunca estuvieron en el lugar en el que estamos ahora. Y creo que muchos niños no sabían de esa historia más allá de los campos de batalla locales y demás. La otra cosa sobre la Guerra de la Independencia es que empezó aquí en Boston, pero pronto se involucraron los británicos, los holandeses y los franceses. Se convirtió en una guerra internacional, todos luchando en la tierra americana. Y la intervención francesa fue muy decisiva para nuestro éxito. Hubo otras personas involucradas, pero creo que la idea en sí misma ha jugado un papel revolucionario en la historia. Pero la idea no creó una profunda revolución social en América. Y hasta el día de hoy la gente se distrae con palabras como libertad y justicia de la misma manera. Irónicamente, el Tea Party que inspiró el moderno movimiento derechista, Tea Party Movement, fue una protesta contra el imperialismo corporativo. ¿Por qué el té? Porque la Compañía de las Indias Orientales había quebrado en China y la corona británica lo rescató. Así no perderían sus activos. Pero luego se dieron cuenta de que podían vender el té de la compañía. Así que decidieron comercializar el té y por eso surgió el tema de los impuestos. Y aquí se produce un fracaso financiero mundial. Ha habido una especie de teorías conspirativas sobre esto. Hoy en día, tanto la derecha como la izquierda parecen ver el Banco de la Reserva Federal como una conspiración elaborada en 1913 sin ningún proceso adecuado. El pensamiento conspirativo está arraigado en nuestra cultura política.
Ya sea que los católicos antes de la Guerra Civil trataran de debilitar a los Estados Unidos o que otros grupos en diversas épocas, los inmigrantes, trataran de destruir la cultura americana. O la Comisión Trilateral que supuestamente gobernaba el mundo entero. Ahora la Reserva Federal. Si solo aboliéramos el Banco de la Reserva Federal, todo volvería a una utopía del pasado. A lo largo de la historia de América se ven movimientos de derecha que señalan chivos expiatorios en la sociedad y que suelen estar ya marginados de alguna manera. Pero llega un momento en el que resulta realmente útil para los poderes de la élite, ya sea en el gobierno o en las empresas, fomentar estos movimientos. Así tenemos el Tea Party, los movimientos milicianos o el Ku Klux Klan. Y esto consiste en reclutar gente furiosa, blanca y privilegiada, que piensa que va a caer por la pendiente socioeconómica. El problema básico de las teorías conspirativas es que ningún grupo puede determinar completamente lo que sucede. Incluso personas con gran poder lanzan cosas y luego pierden el control. Todo se vuelve imprevisible. Al mirar atrás en la historia se pueden ver todas esas fuerzas, pero hoy, de alguna manera, en las noticias nunca las vemos. Vemos a los políticos soltando retórica y discursos diversos, pero no sabemos realmente a qué intereses sirven. Por eso necesitamos investigar. Hay que entender quién gobierna a Estados Unidos porque la gente cree que gobierna a ella misma. Y la mayoría de la gente no sabe el papel que juegan las corporaciones. La forma en la que los políticos están vinculados a los intereses corporativos. El cambio es posible. Cuando se trata de quién gobierna América y de una élite de poder, no se debe decir que nada es posible, que todo está bajo control. Muchos de los principales movimientos populares de nuestra historia nos sorprendieron. Nadie lo esperaba. Lo mismo ocurre con Occupy Wall Street. Nadie esperaba que Occupy Wall Street surgiera de la nada. La gente dice que somos el 99%, pero son un par de cientos de personas en este país que tienen una riqueza inmensa. Si observas nuestro proceso electoral, es algo así como la centésima parte del 1% la que se encarga de un 80% de la financiación de las campañas. Y ahora, la nueva generación lucha por transformar un país grande y complejo con muchos centros de poder. Pero son pocos los que marcan la diferencia. Una élite hizo la Revolución Americana y una élite sigue gobernando. Cuando el general retirado de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, se presentó a presidente, era un héroe militar, un héroe americano. Nadie esperaba que detectara y se opusiera a la aparición de un nuevo poder, el complejo militar industrial. Debemos protegernos contra la adquisición de influencia por parte del complejo militar industrial. El potencial para el aumento desastroso del poder equivocado existe y persistirá. No podemos permitir que esto ponga en peligro nuestra libertad o democracia.
Vio que la justificación del poder gubernamental con el empresarial podía llevar a una influencia injustificada y a un poder equivocado. La nieta de Eisenhower, Susan, documentó cómo había crecido el complejo militar industrial. En menos de 10 años, nuestros gastos militares y de seguridad han aumentado un 119%. El nuevo libro sobre el complejo militar industrial de William Hartung explica ese poder. Me contó cómo funciona. Los contratistas militares, el Pentágono, cobran sus intereses a costa de los contribuyentes de la seguridad nacional. ¿Eso es real? Este complejo es más real ahora que entonces. Algunas empresas están construyendo bombas de racimo y submarinos. Al mismo tiempo, ayudan a procesar tus impuestos. Manejan bases de datos de huellas digitales para el FBI. Se convirtió en un tipo de agencia de seguridad nacional. Estas empresas dictan nuestra política exterior. Han acaparado nuestra política exterior y militar por sus intereses. David Swanson cree que el complejo se basa en las guerras para seguir a flote. Eisenhower impuso la propaganda bélica durante toda su carrera, pero tenía razón. Es probable que no se imaginara lo enorme que sería el problema del complejo. Cada año se invierte más de $1 billón en la maquinaria del asesinato. Más de lo que todos los países del mundo ponen en el ejército cada año. El Pentágono pierde más dinero que el presupuesto de otros departamentos del gobierno. No se trata solo de gastar dinero en armas, sino de un aumento general del poder empresarial no solo en el ámbito militar. Los contratistas militares tienen ahora una influencia excesiva, dice Sheila Krumholz, del Centro de Política Receptiva. Hay una enorme cantidad de dinero procedente de los contratistas de defensa. Las mayores multinacionales de tamaño colosal. Su principal fuente de ingresos son las telecomunicaciones o el transporte, pero tienen enormes contratos con el ejército. Ha habido varias leyes destinadas a hacer más transparente esa conexión y tratar de cubrirse. ¿Existe un patrón de empresas militares e industriales que hacen negocios con el Pentágono y que dan dinero a los políticos? Muchos contratistas de defensa hacían contribuciones para presionar y ganaban contratos. Ha habido muchas investigaciones sobre cómo el dinero va fácilmente a los contratistas de defensa. Son otras formas de influencia elitista, donde la gente del Departamento de Defensa prepara a la industria privada, donde obtienen enormes sumas de dinero en la industria privada. Hay enormes agencias de inteligencia con enormes presupuestos para espiar, realizar operaciones encubiertas, recopilar datos personales y ocultar poderosos intereses.
incluso cuando grupos como Wikileaks intentan divulgar información oculta. Wikileaks ha revelado más documentos clasificados que el resto de los medios de prensa juntos. ¿Es cierto? Sí. Imaginad cómo de mal estarán haciendo su trabajo que un grupo de activistas puede mostrar más documentos clasificados que ellos juntos. No veo distinción entre el gobierno electo y una corporación. Años antes, un ejecutivo de una empresa de coches se convirtió en secretario de Defensa. Charles Wilson afirmó: "Lo que es bueno para General Motors es bueno para América". General Motors es una compañía de coches que se convirtió en un proveedor de defensa mantenida a flote por los gastos militares para convertirse después en un prestamista de hipotecas fraudulentas de Wall Street. El Tribunal Supremo ha decidido que las empresas como General Motors tienen los mismos derechos que los ciudadanos de a pie y pueden presionar al Congreso y financiar campañas políticas para promover sus programas. Ahora hay muchas críticas contra Citizens United. La democracia está en crisis. La mayoría de los americanos creen que las corporaciones tienen demasiado poder y la gente demasiado poco. Unámonos y recuperemos nuestra democracia de sus manos. Es el primer paso para hacer un progreso real en todos los temas que más nos importan. También hay una contracampaña contra el control empresarial de dos donantes políticos multimillonarios, Charles y Edward Koch, industriales y financiadores de campañas conservadoras. El cineasta Greenwald lo ha distribuido a nivel nacional. Los hermanos Koch tratan de mostrar a la gente de color de lo que son capaces. Estamos sufriendo un golpe de Estado. Vivimos en un Estado corporativo. Edge es un autor superventas y un exreportero del New York Times. Las grandes corporaciones supranacionales gobiernan América. No son leales al Estado. Están cosechando el país y el mundo. Están implantando un neofeudalismo global donde los trabajadores han de ser competitivos. Trabajadores como los de Bangladesh que ganan 22 céntimos por hora. Son intocables y más poderosos que los gobiernos. El profesor Michael Clare se especializa en el estudio de la industria del petróleo y el gas. La industria del petróleo o del carbón, gas natural y uranio es el lobby más poderoso de América. Está ligada a las industrias del automóvil, de la construcción de carreteras y del turismo. Trabajan juntos para mantener a América adicta al petróleo y evitar la transición a los combustibles alternativos. ¿Influyen en nuestra política o en Washington? Son los mayores contribuyentes de las campañas electorales, sobre todo al Partido Republicano. ¿Saben los americanos lo poderosos que son? Solo los que ven este poder en su vida. Para muchos, el complejo militar industrial es solo una fuente de empleos. De hecho, los contratistas militares obtienen fondos al prometer empleos.
Realmente hay gente trabajando en las fábricas de armas, pero es un fraude. Porque esos mismos dólares pueden invertirse en cualquier otra industria, como las infraestructuras o la educación, y producir más empleos. Durante años ha habido protestas contra las guerras de América, pero la mayoría se han dirigido a los políticos, no a las empresas que se benefician de la fabricación de armas. Uno de los grupos más visibles en esta lucha es Code Pink. Medea es su cofundadora. Nosotros no gobernamos América, ni los demócratas. Las corporaciones sí. He estado trabajando sobre las guerras y me ha asombrado lo poderosos que son estos fabricantes y contratistas. Hoy estoy trabajando en el tema de los drones. ¿Sabes que hay reuniones sobre drones en el Congreso? En vez de tener reuniones para alimentar a los niños, decidieron que era más importante hablar de drones, porque todos los fabricantes los están financiando. Somos muy abiertos al respecto y más de 50 miembros del Congreso han creado un grupo para los drones, donde promueven el uso y la venta de estos abiertamente. Ahora han autorizado el vuelo de miles de drones en el cielo, por alguna razón, mientras que hay que hablar de los mayores, de los niños, del sistema de salud o de la energía verde. Eisenhower tenía mucha razón cuando dijo que nos roban el dinero. Y es cada vez peor. Y ves a estos títeres en el Congreso, pero sabes que ellos no gobiernan América. Las corporaciones obviamente lo hacen. Y en cuanto a guerra y paz, esas corporaciones nos han engañado durante la última década, y más. Si no hacemos algo al respecto, seguirán haciéndolo durante la próxima década. Hay un desafío aún mayor porque América ha evolucionado de una nación a un imperio con bases en ultramar, intereses económicos y negocios turbios por todo el mundo. Los líderes políticos más importantes interactúan con los empresariales en reuniones de élites como la Conferencia de Bilderberg o del Fondo Monetario Internacional. El multimillonario George Soros me dijo que las decisiones del Foro Económico Mundial suelen tomarse entre bastidores, no en eventos públicos. La reunión de Davos es un enorme cóctel en el que se discuten muchas cosas. Puedes conocer a mucha gente con la que quieres reunirte en un periodo limitado. ¿Es también un símbolo del crecimiento del poder económico excesivo? Es un signo de la época, porque los presidentes y primeros ministros cortejan a los financieros e industriales. Solo unos pocos entienden cómo la corporatización y la globalización van de la mano. Walter Teague fue uno de los activistas contra la guerra de Vietnam. Cree que la gente está atrapada en los mitos. Le pregunté cómo explicaría esta situación a los marcianos. Les tendría que explicar cosas absurdas. No utilizaría ciertos términos que los americanos utilizan porque si hablas de la democracia, del libre albedrío, de cómo América es el número uno,
Todos esos términos pueden impedirles entender lo que estás diciendo. Hace mucho tiempo que el 1% toma realmente la mayoría de las decisiones, pero son tan listos como para tomarlas de manera que la mayoría de los americanos no se den cuenta de que están siendo gobernados. Para acabar con la plutocracia, la cleptocracia, hay que acabar con el complejo militar industrial. El 1% se preocupa solo porque devolvamos lo que les debemos a los banqueros hasta el último centavo. Lo pedimos prestado de China, lo devolvemos con intereses de índices bajísimos. Wall Street se hunde, hemos creado una economía de guerra. Si la gente tuviera una idea de cómo funcionan estas empresas y sus aliados en el Congreso, asustándonos para que gastemos en armas que no necesitamos, entonces podrían empezar a hacer algo al respecto. Pero no hay ningún plan. Les diría a los marcianos que les va a costar mucho entender por qué los americanos no ven cómo se les está arruinando. Solo verían si las cosas se pusieran mal o fueran personales. ¿Son una de las fuerzas que gobiernan nuestro país de las que la mayoría de la gente no tiene ni idea? El dinero tiene una gran influencia, más en temas tan trascendentes como este, que en ocasiones parece no preocupar al ciudadano medio. Mientras que no presten atención, no verán lo que hacen en Washington. Si la gente prestara atención, sería un problema que todo el mundo vería. Es difícil ganar al dinero con buenas acciones. Los políticos no dudarán en poner el dinero por encima de la moral. La mayor parte del público no se da cuenta con el complejo militar industrial porque participa en la economía como consumidor. Pero incluso ahí le afecta el cambio de poder y la desigualdad económica que le hace endeudarse más. George Scribner is an executive with a corporation that advises other corporations. Hoy se necesitan $200,000 al año para tener éxito. Le pregunté a George Scribner cómo afecta la desigualdad a nuestra política. Había un artículo del 1%, creo que en Vanity Fair. Desde la Segunda Guerra Mundial, el voto era algo importante. Comparaban el voto de cada persona con $1. Cualquiera que quisiera $1 votaría al que le pagara. Ahora esto no es posible, ya que el dinero está en manos de unos pocos, los políticos y comerciantes. Una gran cantidad de gente se queda sin dinero. Ciertamente son menos importantes, pero es posible que vieran cómo son manipulados. Eso haría que hubiera menos demanda de productos y servicios. Esa es una visión desde dentro del mundo empresarial. Los americanos tienen menos poder económico y político. La gente con dinero gobierna América porque puede adquirir poder.
Lo bueno de América es que creemos que cada uno puede marcar la diferencia. Y hay suficientes oportunidades para hacerlo. Eso me hace pensar que el futuro no será tan malo. La mayoría de los americanos creen que su futuro es prometedor, pero dadas las tendencias que hemos explorado sobre quién está en el poder, hay dudas, sobre todo por la amenaza de nuevas guerras. Habrá una guerra contra Irán. Las cosas así están sucediendo en este mismo momento, en marzo de 2012. Estamos diciendo a los iraníes, o aceptáis nuestras demandas de no desarrollar armas nucleares, o si no, seguiremos prohibiendo vuestros productos. ¿Hay una guerra en marcha ahora mismo? Creo que sí. Pero la mayoría de los americanos no lo saben, ¿verdad? Así es. ¿Saben realmente de esta élite de poder? ¿Por qué y cómo pueden cambiarlo? Porque no tenemos una izquierda que realmente hable de quien tiene el poder. Occupy hablaba de que el 99% está privado de poder económico. Pero no es ni de lejos el análisis que se puede difundir en la sociedad. No tenemos periódicos diarios. Tenemos Twitter. Tenemos medios sociales a los que tenemos acceso, pero no sustituyen al análisis sistemático. Así que los americanos siguen en tinieblas. El Foro de Izquierdas y otros han tratado de cambiar eso. Pues sí, así es. Incluso Eisenhower expuso el complejo militar industrial. Recordó también que todos los americanos deseaban la paz y la justicia. Todos los pueblos van a convivir en paz gracias a la fuerza vinculante del respeto y el amor mutuos.